Hola, muy buenas noches a todos. Hoy es el día de nuestro encuentro en vivo. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la importancia del sueño para la salud mental y emocional de nuestros hijos. Bueno, les doy un saludito a todos. Aprovecho para decirles que la semana pasada no tuvimos nuestro encuentro, que fue el compromiso que hice conmigo misma, primero que todo, y segundo con ustedes. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para retomar y seguir adelante con nuestros espacios de crecimiento y aprendizaje. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre la importancia de las horas de sueño y la salud mental de nuestros niños, la salud mental y emocional. ¿Por qué me llamó la atención este tema? Porque he escuchado muchas familias, muchos papás que manifiestan que sus hijos se están acostando a dormir tarde, que seguramente pasan muchas horas en videojuegos, que se están quedando dormidos 11, 12 de la noche. Hay niños hasta que están pasando derecho en actividades de pantalla. Y no están teniendo sus horas de sueño y de descanso. Y de acuerdo a investigadores como Daniel Siegel y Tina, que ellos han investigado mucho sobre el cerebro y hablan mucho de cómo podemos generar equilibrio en nuestros hijos y cómo ayudarle a nuestros hijos a desarrollar un cerebro sano, pues es sumamente importante que paremos para pensar en estos pequeños hábitos que estamos generando de pronto dentro de casa y que generan unas consecuencias en la salud mental y emocional de nuestros hijos. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que mi hijo está muy irritado, es que mi hijo está impaciente, es que mi hijo es poco tolerante, es que hoy se está comportando de X o Y manera. Y muchas veces coinciden con esos días donde ellos se han acostado muy tarde, o también coincide mucho con esos días donde ellos hacen esas famosas pijamadas que ahora están tan de moda, y en esas pijamadas pues sí, ellos la pasan muy rico, disfrutan mucho, pero no cubren sus horas de sueño. Entonces vamos a mirar qué genera tener esas horas de sueño en nuestros hijos, ¿cierto? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que ellos deben tener unas horas suficientes para el descanso. ¿Por qué? Porque en ese descanso ellos hacen un proceso de higienización mental. Y ese proceso de higienización mental le permite a ellos tener un equilibrio tanto físico como mental y emocional. ¿Por qué es importante este proceso? Porque le permite a ellos tener mejores periodos de atención, recordar con más claridad cualquier cosa que estén viviendo o que estén aprendiendo, o sea que eso va a afectar directamente los procesos de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Les permite a ellos tener la capacidad de ser más pacientes, de estar más calmados a la hora de entablar una relación, de ser más flexibles, de procesar algo muy interesante, y es que también permite procesar de manera adecuada la alimentación, el tener un adecuado tiempo o horas de sueño, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo eso. Dentro de esas propuestas que hacen estos autores, ellos hablan de varios hábitos importantes que debemos tener para que nuestros hijos tengan una salud mental, física y emocional sana. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar a hablar solamente sobre las horas de sueño. A mí me gustaría mucho invitarlos en este espacio a que hagan un ejercicio de dar respuesta a unas preguntas que voy a hacer en este momento, donde nos lleva como a reflexionar qué está pasando en nuestro día a día que está generando equilibrio
en nuestros hijos para que ellos estén tranquilos, con mente abierta, con su capacidad cerebral, digamos que más proactiva y no reactiva. Entonces vamos a revisar esas preguntas. Ustedes ahí hacen el ejercicio de darse esas respuestas. Es algo muy personal, pero es algo que nos permite a nosotros darnos cuenta si estamos acompañando a nuestros hijos para que tengan un cerebro proactivo o afirmativo, para que estén en una capacidad de aprender, de crecer de forma saludable, o por el contrario están muy saturados con muchas actividades. Entonces, la primera es: mi hijo parece a menudo cansado o de mal humor, o muestra otros signos de desequilibrio como síntomas de estar sometido a mucha presión o de sentirse ansioso. ¿Está mi hijo estresado? ¿Mi hijo duerme lo suficiente? Si un niño participa de muchas actividades que se le ponen a hacer, seguramente tiene que hacer los deberes antes de ir a acostarse, ¿cierto? Y eso pues es un problema porque no le permite tener sus horas de sueño. El horario de mi hijo está tan cargado que no le queda tiempo para pasar rato con amigos y hermanos. Estamos todos demasiado ocupados para cenar juntos normalmente. ¿Está mi hijo tan ocupado que no tiene tiempo libre para jugar y ser creativo? Vamos a la siguiente. Le estoy diciendo constantemente a mi hijo que se dé prisa, que le haga rápido. Estoy tan ocupado y estresado que la mayoría de las veces trato a mi hijo sin miramientos o con impaciencia, o sea, estamos todo el tiempo en un acelere. Hagan esa reflexión para que podamos identificar si estamos en desequilibrio, o si por el contrario tu hijo seguramente sí tiene unas actividades ya propuestas, pero esas actividades por el contrario le permiten estar feliz, alegre, contento, y está creciendo de forma tranquila, equilibrada y saludable. Entonces es muy importante que lo podamos revisar, o si por el contrario pues permanece muy estresado, no está durmiendo lo suficiente, en fin. ¿Listo? Volviendo al tema de la falta de sueño, ¿qué genera la falta de sueño en nuestros hijos? La falta de sueño, pues ellos se perciben cansados, irascibles, menos serenos, menos adaptables, ¿cierto? Y hay unas investigaciones que han hecho para darnos, digamos que unos referentes frente a las horas de sueño que deberían dormir nuestros hijos. Un niño en edad de crecimiento necesita dormir más que un adulto. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, cuyas pautas han sido aprobadas por la Academia Estadounidense de Pediatría, recomienda para cada grupo un número de horas, para cada grupo de edad. Entonces vamos a ver aquí para que ustedes vayan identificando en qué grupo de edad está su hijo o su hija, y para que tomen apuntes de cuántas horas deben estar durmiendo sus hijos y empiecen a hacer un proceso reflexivo, un proceso de cambio de hábitos para que nuestros niños y niñas tengan más horas de sueño, pensando en su desarrollo equilibrado y saludable, tanto de su parte mental, emocional y física. Entonces, vamos a mirar, de 1 a 2 años debe dormir entre 11 y 14 horas, y aquí está incluida la siesta. De 3 a 5 años debe dormir entre 10 y 13 horas, y también está incluida la siesta. De 6 a 12 años debe dormir entre 9 y 12 horas. Y de 13 a 18 años debe dormir entre 8 y 10 horas. Entonces, hagamos la cuenta. Si nuestros hijos se están acostando
en promedio 10 de la noche y ellos, la mayoría deben estar en el colegio más o menos a las 6:15 de la mañana. ¿Cuántas horas están durmiendo? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están durmiendo más o menos 7 horas y media, porque tendrían que estarse levantando más o menos entre 5 y 5 y media para llegar al colegio. Entonces digamos que más o menos están durmiendo un promedio de 7 horas. En ninguno de los rangos de edad que tenemos aquí, que nos están hablando de edades entre 1 año y 18 años, dice que son 7 horas. Todos están, el promedio está entre 14 horas lo máximo y 8 horas lo mínimo. Entonces allí, si hacemos un análisis aquí rapidito, pues ya estamos dándonos cuenta que nuestros niños, adolescentes, preadolescentes y adolescentes, pues están durmiendo menos horas de las que necesitan para un desarrollo saludable de su cerebro, ¿cierto? Y ya vemos que eso afecta de forma importante el desarrollo de su cerebro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué podría estar pasando. Horarios de sueño demasiado apretados. Entonces tenemos poco tiempo para dormir porque hay muchas actividades que retrasan la hora de acostarse en familia y recortan las horas de sueño. Muchas veces nosotros como papás trabajamos y trabajamos todo el día y solamente tenemos la noche para compartir con nuestros hijos. A veces llegamos tarde y decimos, no, pues que no se acueste todavía, para que comparta un tiempo chévere con nosotros, o vamos y visitemos al abuelo, o vamos a la fiesta X, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se va dilatando ese tiempo y nuestros niños se van quedando dormidos muy tarde. O de pronto vivimos en un espacio donde el ambiente es muy ruidoso, o seguramente se generan discusiones o problemas justo a la hora de dormir, o tenemos una casa o un vecindario ruidoso, o tienen hermanos de diferentes edades y tienen diferentes horas para irse a descansar. Entonces ahí también los invito pues a que podamos ser creativos en ese espacio de que sean varios hermanos y que duermen en un mismo espacio. Entonces ambientar el espacio con poca luz, que puedan entrar haciendo poco ruido, o que los niños se queden dormidos en un espacio donde se sientan cómodos y trasladarlos cuando ellos ya se han dormido. Digamos que otra situación que puede estar pasando, que lo mencionaba ahora en el punto anterior, y es el horario de trabajo de los padres, ¿cierto? El sueño de un niño se puede afectar, resentir o digamos que desacomodar si alguno de sus padres no llega temprano, porque eso le altera su rutina, ¿cierto? Y para nuestros niños, niñas y adolescentes es muy importante compartir con sus papás, seguramente acompañarlos a cenar, acompañarlos a sus deberes del colegio, pero también sabemos que hay algunas circunstancias que no nos permiten cambiar esa situación. Entonces volvemos a lo mismo, miremos qué podemos hacer para ser más creativos y priorizar ese tiempo de sueño. Entonces podríamos pensar en que en esos deberes o en ese tiempo de compartir en familia, pues nos podamos apoyar por nuestros hijos mayores, seguramente por amigos, por vecinos, por los abuelos, que puedan ayudarnos con esa rutina de los deberes y de compartir y fortalecer esas relaciones mientras papá o mamá no está por temas laborales. Otra situación que sucede y que pasa de forma muy recurrente, pues lo digo porque lo escucho en mi consulta, y es las luchas de poder a la hora de acostarse, ¿cierto? En un contexto de pelea, de estrés, de enfado, de temor. Entonces, ¿qué pasa allí?
el cerebro de nuestros niños empieza a asociar la hora de irse a dormir como algo negativo, ¿cierto? Entonces ya asocia negativamente la hora del sueño, la rutina de ir a acostarse. Y por lo regular sucede que nuestros niños pues empiezan a resistirse, porque ese momento de su rutina de vida, de su rutina con papá y con mamá se vuelve tan tenso, tan estresante. Muchas veces se acuestan a dormir llorando, seguramente hasta una pela les darán para que se vayan a dormir. Bueno, en fin, pueden pasar varias situaciones que se generan mucho estrés. Entonces lo que hace es volverse resistente a ese momento tan importante que es ir a su cama a descansar. Entonces la idea es que si nosotros estamos hoy identificando en este encuentro esa situación, es que podamos mirar cómo podemos asociar ese momento de sueño, esa rutina, ese hábito de ir a dormir a algo afirmativo. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros fomentar ese espacio? Ese espacio se puede convertir en un espacio de fortalecer relaciones, en un espacio de vínculo entre papás e hijos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer seguramente promoviendo un espacio relajante, hacer un masaje antes de dormir con crema y que se vuelva algo divertido, definir un libro con papá o con mamá, o si va a ser con papá y con mamá, entonces definir un libro que le guste al niño o a la niña o al adolescente y que ese espacio se vuelva de lectura. Es muy importante que en ese momento de rutina, perdón, en ese momento donde estamos generando la rutina de ir a dormir, si vamos a ir a acompañarlos, pues que estemos realmente presentes, que generemos realmente una conexión con nuestro niña o adolescente para que se fortalezcan vínculos y relaciones. Y también cuando realmente nuestros hijos sienten que hay una conexión con papá y con mamá en ese momento de ir a dormir, en ese momento tan importante que es el descanso del sueño, pues ellos van a relajarse y se van a quedar dormidos más rápidamente. Y lo mejor de todo es que lo vamos a lograr de forma pacífica. Y eso hace que ellos vayan resignificando o dándole otra connotación a esa rutina de sueño. ¿Y qué puede pasar allí? Pues puede pasar algo grandioso, y es que si definimos esas rutinas, y dentro de esa rutina también es definir un horario de ir a dormir, teniendo en cuenta las horas de sueño que tiene que tener su hijo o su hija para realmente lograr el descanso de su cerebro, lograr esa higienización que necesita el cerebro para generar esos procesos de atención, de aprendizaje, de corregulación, de paciencia. Pues entonces vamos a tener como adultos, como papás, un tiempo para nosotros mismos en la noche también. ¿Por qué? Porque seguramente la hora de dormir va a pasar a ser más o menos a las 8 de la noche. Entonces, si empezamos esa rutina temprano, y empezar esa rutina temprano también es que los niños coman temprano, porque si ellos comen muy tarde, pues también están muy pesados y se les va a dificultar irse a dormir. Y eso no solamente le pasa a ellos, eso también nos pasa a nosotros. Entonces, si logramos cambiar esa rutina y tomar los tiempos necesarios para que nuestros niños puedan ir a descansar, pues vamos a tener un tiempo para nosotros, porque vamos a poder estar de 8 de la noche a 10 y media de la noche en función de actividades personales, de actividades de pareja, seguramente ver una serie juntos, y ahí estamos recuperando también ese vínculo dentro de las parejas, que es supremamente importante también para que haya un equilibrio dentro de la crianza de nuestros hijos, porque si nosotros como adultos y como papás estamos bien, consecuentemente nuestros niños también van a sentir ese bienestar.
Otro punto supremamente importante es la falta de tiempo para bajar el ritmo. Muchas veces no estipulamos esos hábitos y esas rutinas pues con tiempos suficientes para que nuestros niños empiecen a bajarle a los niveles. Entonces promover contextos de calma, ¿para qué? Para que pueda empezar a desacelerar el sistema nervioso para pasar a un estado de sueño. Entonces, nuestro cerebro sabe que cuando entra en calma, va entrando en un estado de sueño. ¿Y cómo nosotros podemos preparar el cerebro para darse ese tiempo de pasar a esos espacios lentos y entrar en ese estado de sueño? Entonces, bajar las actividades corporales, ¿cierto? Empezar a apagar luces, que la luz esté más leve, pasar de la luz blanca a la luz amarilla, una luz que genera un poco más de calma, de conexión, de cercanía, de vínculo, desconectarlos de televisores y de pantallas. ¿Por qué? Porque las pantallas tienen unas luces azules que hacen que nosotros estemos en un estado alerta. Por eso, si nosotros dejamos, nuestros niños pueden pasar y amanecer con un celular en la mano, porque los celulares están hechos para mantenernos despiertos. Entonces, bajar la actividad corporal, desconectar de pantallas, disminuir la luz, que sea una luz más tenue, que nos permita ir pasando a ese estado de sueño. Que la casa baje seguramente el ruido, que de pronto hablemos un poco más, bajemos un poco el tono de voz, que si tenemos música la apaguemos, en lo posible que apaguemos el televisor, o sea, que todos entremos en sintonía de hacer sueñito, como se diría, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando duermes menos? ¿Cierto? Cuando duermes menos, no solamente los niños, sino también los adultos, estamos más desequilibrados. Estamos totalmente desequilibrados, ¿cierto? Entonces somos menos pacientes y menos capaces de controlar las emociones. Nos irritamos y explotamos de forma más rápida, nos frustramos de pronto con cualquier situación. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos puntos importantes que hemos hablado aquí para que empecemos a promover en nuestros niños, niñas y adolescentes las horas de sueño necesarias para que puedan descansar y puedan desarrollar un cerebro saludable. Si desarrollamos un cerebro saludable, pues se va a ver reflejado en nuestra salud mental, emocional y en nuestra salud física. También en esas relaciones y en esos vínculos que tenemos con ese otro, porque vamos a estar abiertos, vamos a estar, no vamos a estar reactivos, sino que vamos a estar perceptivos a todo lo que está pasando. ¿Listo? Como les decía, vamos a tratar de incrementar las horas de sueño de nuestros hijos lo más que podamos, y esto generará un mayor equilibrio emocional y que controlen mejor su comportamiento durante el día. ¿Y qué va a pasar si logramos eso? Pues vamos a disfrutar de mejores espacios en familia, con un cerebro, con una disposición por el descanso saludable de nuestro cerebro más proactivo. Digamos que esta es una parte de lo que podemos promover en nuestros hijos para que tengan un cerebro proactivo, salud mental y emocional. Pero como vamos a seguir teniendo más encuentros, pues entonces podemos seguir hablando de cuáles son esos otros puntos importantes que hay que tener para seguir fomentando en nuestros niños un cerebro proactivo, un cerebro afirmativo, un cerebro abierto a aprender, un cerebro en equilibrio, un cerebro resiliente. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta,
qué tal les pareció el tema. Para mí es muy importante darme cuenta para ustedes si hizo sentido este tema, si valió la pena este espacio. ¿Listo? Un saludo muy especial también a cada una de las personas que seguramente van a disfrutar de este espacio de forma remota, pues porque no se pudieron conectar el día de hoy, pero la idea es que sea un espacio de crecimiento y aprendizaje para seguir educando a nuestros hijos de forma saludable y a partir de los buenos tratos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, por aquí me dicen que no. Si de pronto cuando lo ven de forma remota tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me la pueden dejar. Recuerden compartirlo con las personas que ustedes crean que le pueda servir este tipo de información y nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden que les hablo Betty Gómez Manzano, psicóloga. Un abrazo, chao.